Buenos días, soy Luis González, director de Revitalent. Bienvenido a nuestra serie de entrevistas con expertos en liderazgo y talento. En estas entrevistas conversaremos sobre los temas que nos interesan a quienes nos dedicamos profesionalmente al desarrollo de personas. Espero que te guste. Buenas tardes, Alarico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. Muy bien. La verdad es que muy bien. Disfrutando este día. Sí, hay que disfrutar cada día. Oye, Alarico, para quienes no te conozcan, ¿puedes presentarte en un minuto? Sí, claro, por supuesto. Soy Alarico Esteso. Trabajo en compensación y beneficios y organización de Cofares. Y bueno, pues en cuanto a mi trayectoria profesional, he estado varios años en consultoría, tanto en Big Four como en consultoría de compensación. Y luego he estado en departamentos de recursos humanos, tanto en figuras generalistas, lo que se puede llamar hoy el HRBP, y luego como especialista de compensación y organización. Muy bien, muy interesante. Además, ese perfil mixto de haber estado tanto en empresa como en consultora, yo creo que nos puede enriquecer, digamos, los puntos de vista respecto a un tema que te quería plantear, pues para pedirte tu experiencia y tus ideas desde un punto de vista práctico, ¿no? Sobre todo. Concretamente me refiero a la situación en la cual un directivo de recursos humanos se encuentra que ya la hoja Excel llega a un momento en que no da más de sí y tiene que empezar a pensar en implantar un sistema, es un software de recursos humanos, ¿no? Ya sea pues, para la parte hard o para la parte de medición y desarrollo, para lo que sea, ¿no? Pero al final yo creo que hay una serie de claves prácticas que son las que a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Más allá de evidentemente de un planteamiento teórico, oye, desde tu experiencia tanto en consultoría como en dirección de recursos humanos, ¿cuáles crees tú que son algunos problemas típicos y algunas claves también de éxito para que este proceso, pues no acabe con la salud mental del directivo de recursos humanos? Sí, la verdad es que ha reflejado perfectamente la situación con lo de que el Excel ya no da más de sí. Es fundamental. Yo, como te he dicho, no soy un experto, pero sí he pasado por esta experiencia desde los dos lados. Entonces, lo que sí he visto fundamental es pensar muy bien antes de empezar. ¿Esto qué significa? Que merece la pena, si vamos a hacer una inversión de varios cientos de miles o de varios millones de euros, antes hacer un mini proyecto de diagnóstico. Y de decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo es mi compañía? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo para esa compañía? ¿Con qué herramientas y con qué equipos en qué países? Pues ¿para qué? Para hacerme una composición de lugar y empezar a detectar posibles mejoras que queremos resolver y que no las queremos resolver necesariamente con la implantación de un software, sino que hay que resolverlas antes de elegir una herramienta, porque si no, esa herramienta va a reproducir con mayor o menor fidelidad tu caos o tu desorganización o tu falta de planificación. Pues con esto que es pensar, pues eso, buscar las preguntas. Porque es que muchas veces decimos, yo no sé la respuesta a esto porque no soy un experto. Es que primero tengo que tener las preguntas. Y sí es súper importante tener en cuenta que los expertos en nuestra organización somos nosotros, porque pasamos ahí días enteros. A mí me parece fundamental esto que acabas de decir, porque también mi experiencia es que como no tengas bien definidos y claros y homogeneizados tus procesos internos, la información que quieres, la que tienes, de dónde la sacas, etcétera, etcétera, meterse en una implantación de software es multiplicar el caos, no te ayuda. Me parece fundamental este punto que acabas de decir. Empezar por hacer las buenas preguntas. Sí, porque sin saber lo que quieres, te tienes que transformar en algo que te obliga a la herramienta que eliges. Y seguramente haciéndolo bien a veces fallas. Pues imagínate si no haces un análisis antes, pues las probabilidades de error son enormes. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Oye, ¿y qué otras claves has encontrado por tu experiencia a la hora de plantear un proyecto de estos, aparte de hacer un buen análisis previo? Sí, bueno, va todo de la mano. A partir de este análisis eliges tanto la herramienta como el proveedor. Aquí lo más importante, todos los profesionales que te ofrecen una herramienta y todos los profesionales que la implantan son grandes profesionales, por lo que todos tienen grandes argumentos y una narrativa muy trabajada que te hace pensar que esa es la solución. Entonces, es muy importante haber hecho bien ese diagnóstico y ser capaz
de tener en la cabeza todo el rato quién eres y quién quieres ser después de esa herramienta, porque todos son muy buenos, todos tienen herramientas que están testadas, que son solventes, que están implantadas en un montón de compañías, pero bueno, el éxito del proyecto empieza por elegir, como hemos dicho antes bien, la herramienta y el equipo externo que te va a ayudar a implantarlo. Luego, además, a nivel interno, pues claro, es un proyecto que va a cambiar la manera de trabajar, no solo del departamento, en este caso de recursos humanos, sino de managers, de gente que esté en oficinas, en almacenes, en fábricas, que además no están al lado nuestro, que no podemos salir corriendo a arreglarles el problema, sino que puede que estén en distintos usos horarios en otros continentes y todo tiene que funcionar. Entonces, el equipo interno y el equipo externo es muy importante configurarlo teniendo una serie de figuras claras de directores de proyecto, de comités de dirección, de un sponsor que es alguien con muchísima ascendencia en la organización, que puede ser incluso consejero delegado, director general, presidente, que sea el que diga, oye, este proyecto va en serio y este proyecto lo vamos a implantar, para que todo el mundo vea, oye, esto no es un globo sonda, aquí vamos a trabajar para mejorar. Y luego es fundamental tener, aparte del comité de proyecto, la figura del PMO, que es la persona que va a coordinar tanto al equipo interno como al externo. Esta persona se dedica a organizarnos a los demás. ¿Por qué? Porque normalmente vas a compaginar el día a día con el proyecto, aunque lo aconsejable es que solo te dediques al proyecto, pero oye, los recursos son limitados y además más en estos tiempos que, bueno, pues tenemos que pelear para conseguir los resultados porque son épocas difíciles. Entonces, el PMO tiene que ayudarnos a coordinar cada paso que damos. Eso es muy importante. Oye, ojalá te hubiera conocido hace no sé, unos cuantos años ya, cuando yo estaba en una gran empresa haciendo estas implantaciones y yo creo que dimos al pleno al 15 de lo que me estás contando. No teníamos tiempo ni recursos para dedicar internamente al proyecto aparte del día a día, es decir, el equipo de proyecto era básicamente yo, además de todo el día a día, que ya era suficientemente exigente. No teníamos un apoyo claro y decidido de la dirección. Y tampoco teníamos bien definidos nuestros procesos internos ni los contenidos de lo que queríamos meter en el sistema, con lo cual te puedes imaginar un poco los resultados. Hombre, hace años pues seguramente que yo me he enfrentado a los mismos problemas que tú te enfrentaste, porque esto ya sabes que al final la experiencia es lo que te va dando, los errores es lo que más te hace aprender. Con esto no animo a cometer errores, todo lo contrario, porque lo que estamos hablando es de cómo evitarlos. De hecho, es muy importante identificar los riesgos. La palabra riesgo es algo que nos echa muy para atrás, sobre todo cuando podemos hacer esta presentación al comité de dirección. Sin embargo, un riesgo controlado se puede convertir incluso en un aliado, porque es algo que tú sabes que puede suceder y pones los medios para que no suceda, lo cual es fantástico. Y, por supuesto, que aprendes con el paso del tiempo. Pero es muy importante que cuentes con un equipo interno sólido, con un equipo externo muy preparado y que te ofrezca una metodología que se ajuste. La metodología es muy importante, no es una receta, sí es un marco de trabajo al que luego adaptas cada proyecto, porque cada proyecto es un mundo, no existe una receta, pero sí hay una serie de pasos que sí o sí tienen que estar con distinto alcance, de distinta manera, con distintos protagonistas, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Lo que comentábamos antes, una planificación, un diseño de cómo va a ser el proyecto, la configuración de la herramienta, pues ver quién va a participar en cada momento, en cada módulo, en qué fechas, con qué pruebas y qué personas son las que van a entrar solo del equipo, gente de fuera que va a ser el usuario final. Muchas veces se nos olvida que toquen la herramienta antes de sacarla, que nos digan esto no me gusta, esto no lo entiendo, esto no lo veo. Esto os lo hemos pedido 1000 veces y veo que no está en el proyecto. ¿Cómo se os puede olvidar esto? O sea, todo eso es fantástico hacerlo antes de salir. Entonces hay que involucrar, como he dicho antes, a mucha gente, tanto a nivel interno como externo. Y luego, por supuesto, ojo con los posibles generadores de ruido, porque en nuestra compañía todos sabemos quién va a decir que cualquier proyecto, da igual, siempre tiene un fallo, está mal, ¿por qué nos lo tocan si funciona? Pues esto es muy importante, identificarlos y darles un papel, que lo hagan suyo, que participen. Y si luego dicen por los pasillos que el proyecto ha salido gracias a mí, porque fíjate, esto es perfecto, pero el proyecto sale, no te estorban, no te ponen tantos palos en las ruedas. Con esto no quiero definir una situación perfecta, es eso, es gestionar problemas y gestionar riesgos de la mejor manera posible. Esto no se vacuna contra todo. Me gustan estas experiencias prácticas, ¿no? Oye, también estoy pensando, estás comentando un montón de elementos y yo me pongo en el papel de un directivo de recursos humanos que a lo mejor no es experto en estos temas, que es un poco para el que estamos enfocando esta charla,
Sí. Y no sé si tendrías algún modelo conceptual o algún esquema un poco general que nos podría ayudar a encajar todas las piezas de lo que estás comentando ahora sobre la marcha. Sí, al final la metodología de gestión del cambio, leas el autor que leas, al final tiene una serie de pasos comunes. Eso cualquiera, pues yendo a cualquier presentación de estos software que te he dicho, documentándote, hablando con gente que sepa que todos tenemos contactos. Al final de lo que se trata es eso. Yo lo que recomiendo es empezar por el diagnóstico. ¿Por qué? Porque sepas o no sepas, como cada compañía y cada proyecto es un mundo, es una experiencia nueva, te empieza a ayudar a hacerte esas preguntas, que es lo que te ayuda a documentar y a estructurar tu cabeza para montar el proyecto. Sobre todo pensar que no lo debe hacer él solo, que tiene que contar con un equipo enorme de gente de IT, de gente de su departamento, de gente de otros departamentos que son los que viven los problemas pues de su gestión al día a día, o que este que me pide siempre la nómina y no llego nunca, este que me pide esto y no sé cómo dárselo, el Excel que no da más de sí, pues un experto en herramientas que te ayude a orientarte. Al final es no cargarnos, una cosa es tener la responsabilidad y otra tener que hacerlo tú todo. Entonces es súper importante como consejo mirar qué necesitas para mientras haces ese diagnóstico ir identificando quién te puede ayudar. ¿Quién conoce la compañía? ¿Quién es el que identifica los problemas? ¿Quién es el que tiene una visión más estratégica? ¿O el que arregla los problemas a una velocidad pasmosa porque conoce perfectamente todo? Al final, cada uno tenemos un papel y todos somos importantes. Bueno, Alarico, te querría pedir, si es posible, que nos hicieras entonces un repaso y una visión general de todos estos elementos que hemos ido introduciendo y comentando para tenerlo todo en una foto. Vale, perfecto. Pues mira, he preparado esta pequeña diapositiva que es el resumen del resumen del resumen. Es muy de andar por casa, pero bueno, que de lo esencial tengamos cierta información. Entonces, como he comentado antes, si vamos a la parte de arriba, está el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Pues eso, el análisis de puntos críticos, como hemos visto antes, para empezar a hacernos preguntas. ¿Sabes? Que es, oye, ¿cómo trabajamos? ¿Quiénes somos los que estamos trabajando? ¿Con qué herramientas estamos trabajando? ¿Qué alternativas tenemos a esta situación? ¿Sabes? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para llevarlas a cabo? ¿Problemas que nos podamos encontrar? Si tenemos que priorizar, ¿cuál sería nuestra hoja de ruta? Y luego, pues bueno, ¿qué resultados pretendemos conseguir una vez que tenemos el análisis de la SIS, que es cómo estoy ahora? Pues ver la parte, perdona por los anglicismos, el as it will be, que es cómo quiero que sea esto después de este proyecto. Entonces, ya ahí te empiezas a marcar una serie de metas, de objetivos. Empieza a tomar forma el proyecto, contestando a tu pregunta de antes de, oye, ¿cómo hago yo esto? Y es eso, a lo mejor no lo tienes que hacer tú, tienes que hacerlo con un equipo experto que te ayude, que lo ha hecho muchas veces y que lo va a hacer mucho más rápido y puede que incluso más barato. Porque al final el mayor fallo es invertir y no implantar del todo la herramienta. Eso es el mayor fracaso. Luego eso, una vez que tenemos esta información, pues ya sabemos cuáles son los requisitos de cómo tiene que ser esta herramienta, porque sabemos dónde estamos y dónde queremos estar. No al 100%, pero sí tenemos una idea clara del proyecto. Entonces ya podemos elegir tanto la solución como quién queremos que nos la implante, que es muy importante. No es solo el precio, es el equipo, si está especializado en nuestro sector o en empresas que sean similares por tamaño, por complejidad, por alcance geográfico. Hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Una vez que hemos elegido esto, es muy importante configurar el equipo, que es quién va a trabajar tanto desde dentro como desde fuera. Desde dentro, como he dicho, es importantísimo. Tengamos un sponsor, una figura de peso en la compañía, que cuando esta figura diga que este proyecto se va a hacer y que va en serio y que persigue unos objetivos, todo el mundo sepa que esto va en serio, que nadie ponga en duda ni esto ya pasó hace años, no. Queda clarísimo que esto va adelante. Tener sponsors, que es gente que le dé visibilidad al proyecto, que también es gente con ascendencia en la compañía, un comité de dirección. ¿Por qué? Porque los que estamos metidos en el día a día necesitamos que alguien nos dirija. Ese es el objetivo del comité de dirección, es que desde fuera, vista de pájaro y no metidos en el día a día, con ojos más frescos, te pueden orientar perfectamente tanto desde la compañía como viendo los objetivos finales. Y luego la figura de la PMO, esto es la bisagra sobre la que pivota todo. Es una persona que tiene que coordinar a todas las partes que participan en el proyecto. Este trabajo es clave, no es nada fácil y no todo el mundo lo hace bien. Esto es muy importante, seleccionar a alguien que sepa lo que está haciendo y que lo haya hecho por lo menos una vez.
Es muy importante. Hablando justamente del equipo interno, uno de los problemas o dificultades que yo tuve en su momento también era entender bien quién lideraba el proyecto, si se lidera desde recursos humanos o desde IT o una mezcla o cómo se lleva esto. ¿Cuál sería tu consejo al respecto? Tenemos que ir de la mano, como he dicho antes, de IT y de todas las figuras, no solo de los que van a implantar, sino de los que luego van a usarlo. Pero contestando a tu pregunta, si es un proyecto de recursos humanos, ten tú la responsabilidad y, como he dicho antes, asesórate con los expertos. El de IT siempre va a saber más que tú. Pero la verdad, de un proyecto de recursos humanos, quizás sea el área que va a ser la dueña de la herramienta en primera instancia, porque luego lo que haces es entregar una metodología y una herramienta a los demás. Pero la responsabilidad la tiene que tener, en el caso de recursos humanos, si fuera un software de finanzas, finanzas. Genial. Bueno, oye, una pregunta, bueno, no sé si querías contarme algo más sobre el resto del proceso Sí. o el resto de elementos que son claves aquí. Luego, es muy importante la planificación. A ver, la planificación es crítica, como he dicho antes. Hay muchos objetivos, hay muchas personas en el equipo interno y en el equipo externo, y luego la planificación no es una vacuna contra los problemas de una implantación. Van a seguir existiendo y prácticamente a diario va a haber que revisar y muchas veces cambiar la planificación. Pero cambiar sobre una estructura es mucho más fácil que cambiar sobre la nada. Por eso te lleva al caos. Es imposible trabajar así. Entonces, dentro de la planificación, pues tengamos claro qué hitos hay que alcanzar, quiénes son los interlocutores en cada paso del proyecto más importantes y los secundarios que pueden ser importantes al final, y luego pues qué entregables, ya sea una herramienta, un documento técnico, un documento de formación, lo que sea, irlo todo perfilando desde el principio del proyecto. En cuanto a las fases, planificación, diseño, configuración, pruebas, despliegue, soporte, esto puede variar más o menos en función del proyecto, de la consultora y de la empresa, pero básicamente son estos los pasos. Y luego, por último, pero que es lo más importante, es la gestión del cambio. ¿Qué significa la gestión del cambio? Que hemos oído hablar 1000 veces. Significa que la herramienta la acabe usando el usuario para el que está destinada. Es decir, la gente que está en la oficina, la gente que está en la fábrica, la gente que está en el almacén. Asegurarnos que la utilización de esta herramienta cala en la compañía y pasan a utilizarla en el día a día. No que van por detrás y utilizan lo de siempre, que te digo, que te cuento, que me saques este informe, que el Excel otra vez, porque entonces eso al final es un desastre. La gestión del cambio se planifica desde el primer momento y hay que asegurar quién va a hacer qué, con qué herramientas y quiénes son las personas que tenemos que acercar, estos generadores de ruido de los que hemos hablado antes, quién puede ser un buen sponsor, quién va a ser formador, quién no, etcétera, etcétera. Una última pregunta que tiene que ver con lo que me acabas de mencionar al final, ¿vale? Porque al final estos procesos en los cuales vamos a cambiar la manera de gestionar la información, evidentemente tiene que haber una faceta técnica, una faceta de organización, de procesos, etcétera, etcétera, pero para mí muchas veces la gran olvidada es lo que acabas de comentar de gestión del cambio, ¿no? Al final, si no somos capaces de meter en este barco a los managers, a los técnicos que están llevando una doble con la herramienta de antes, pero también la nueva y que dicen que como no coinciden, entonces que la nueva es una mierda, etcétera, etcétera. Es decir, si no somos capaces de involucrar a todas las personas claves para que esto funcione, para mí es uno de los principales fallos o riesgos que podemos tener en un proceso de este tipo. ¿Algún consejo al respecto para los directivos de recursos humanos que quieran involucrar a toda esta gente importante? Sí, cuidar la comunicación. Es crítico. Y vuelvo a hablar, igual que hablaba del término gestión del cambio como un término manido, muy utilizado, hablemos eso de comunicación generosa, de dedicarle tiempo, de intentar plasmarlo de la manera más clara y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener distintos grupos que nos van a escuchar, desde un presidente a un miembro de un comité de dirección, alguien que pasa el día a día en una fábrica, en remoto, en un lugar, pues bueno, que tenemos que asegurarnos que todos nos entienden, cada uno desde el punto de vista que necesita. Por eso hay que involucrar a tanta gente para tener todos esos puntos de vista y luego ser capaz de reflejarlos en esa comunicación que, por supuesto, tú hablas que es clave en la gestión del cambio. Y la gente tiene que entender a dónde vas. Por eso tienes que comunicar muy claro y muy bien. Y además pensar en 1000 canales, ya puede ser por una videoconferencia, un vídeo, un panfleto, un separador de libros, una pantalla al empezar el día, un correo. Hay que ver, o sea, hay que ser creativo, pero creativo en el sentido de ser generoso, de ser profesional y de intentar buscar la manera
que mejor va a calar en cada uno de los grupos a los que tienes que comunicar. Muy bien. Oye, ya para terminar, y no abuso más de tu tiempo, una última pregunta. Mira, estoy viendo esto desde una perspectiva de un directivo de recursos humanos que a lo mejor no tenga esta experiencia previa en este tipo de proyectos y se me hace un poco bola, ¿no? Porque al final veo que hay mucho análisis, mucha gente a involucrar, mucha gestión, un montón de temas. Entonces, para no quedarnos solamente en, digamos, en el precio a pagar, sino que me gustaría que nos dieras un poquito de esperanza o un poquito de qué es lo que consigues al final que haga que merezca la pena todo este trabajo y toda esta inversión de tiempo y de esfuerzo. Sí, pues mira, tú dabas pistas nada más empezar. Tú partes de una situación en la que el Excel no da más de sí. Tú pasas de perseguir un dato o de perseguir un documento para entregarlo y llegar desfallecido y no tener tiempo para más, pasas a tener el dato en la herramienta, poder trabajar con él, que hoy en día no es que esté de moda, es que no hay otra manera de trabajar. Tienes que asignarte unas métricas, tienes que tener la información disponible. Entonces pasas de generar datos para que otros tomen decisiones a ser tú el que empuja con tus datos porque ves la situación. Tú te puedes marcar objetivos, en el caso de recursos humanos, de tiempos de selección, de quién está por encima o por debajo de banda, de cuánta gente tienes pendiente de jubilarse o prejubilarse, cambios en la legislación, etcétera. Te marcas métricas y tienes el dato, accedes a él inmediatamente, no hay que fabricarlo. Luego, las personas que están al otro lado de la pantalla, pues una persona que está en una fábrica que quiere saber su nómina, pues desde el móvil entra en la aplicación que haya seleccionado, ve la nómina en el momento, puede pedir las vacaciones desde el móvil si está en una fábrica enorme, en un almacén, no tiene que ir a buscar a nadie, simplemente lo pide, le va a llegar a su responsable o a la persona responsable y va a facilitar mucho el trabajo, va a ser más automático y bueno, pues va a hacernos invertir menos tiempo en tareas que siendo de muy poco valor añadido, pues al final nos llevan mucho tiempo. Entonces, al final es un ejercicio de optimización y de dedicar a la gente que tienes a conseguir resultados en vez de a buscar datos o a hacer trámites administrativos. Al final les das la opción de trabajar en lo que más les gusta. Es decir, que sería, por resumir un poco, sería agilizar y facilitar la gestión de la operativa de tal manera que eso nos permita elevarnos un poco también desde recursos humanos, que es la asignatura siempre pendiente, y pasar a tomar decisiones estratégicas y hacer cambios realmente potentes en la organización más allá de la gestión del día a día. ¿Sería un poco el resumen, quizás? Sí, teniendo en cuenta que cuando acabe el proyecto tu forma de trabajar va a cambiar. Y eso significa que aunque lo busques, te va a dar miedo, pero tienes que ser valiente y generoso contigo y con los demás. Porque va a redundar en tu mejora en el día a día. Bueno, pues Alarico, me ha parecido súper interesante y en otra ocasión ya podremos charlar de algún otro tema que seguro que también nos interesa compartir. Muchísimas gracias por tus aportaciones y tus ideas y nada, buena suerte en los proyectos que vayas a tener por delante, que veo que los tienes dominadísimos. No, gracias a ti, Luis. Tener en cuenta que esto es un aprendizaje continuo y espero que disfrutéis, con que disfrutéis la mitad de lo que he disfrutado yo participando en esto, ya me doy por satisfecho.